Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Joana Álvarez, que es economista y ha dedicado varios años a lo que conocemos como Marketing Technology, tecnología de marketing. Joana forma actualmente parte del departamento de Data and Digital Media de Barceló Hoteles, que es un equipo puntero sin duda en la gestión analítica de acciones de marketing. Y con ella vamos a tocar el rol del Zero Party Data, estos días tan oído, en el equilibrio actual de fuentes de datos al servicio de la optimización de inversiones en marketing digital. También tocaremos el nivel de preparación general de los usuarios de cara a proteger su propia privacidad. Y también, por último, el muy candente debate sobre si resulta mejor tratar los datos en la nube o hacerlo en su punto de activación, en lo que se conoce ahora como el Edge. Siempre aquí con nuestros anglicismos. En fin, vamos a ello. Joana, muchas gracias por venir a este podcast. Hola Sergio, muchísimas gracias a ti por invitarme. Tú estás muy acostumbrada a racionalizar y a optimizar las inversiones en marketing y lo primero que me vino a la cabeza que la gente se podría preguntar es ¿cómo percibes la llegada de las nuevas exigencias asociadas al marco regulatorio de reciente aplicación? Exigencias de transparencia y control e incluso la posible alarma social o presión social asociada a todo esto que es la privacidad. Sergio, pues lo percibo como algo muy positivo. Alguna vez he comentado contigo que la inversión es un recurso limitado y es un recurso limitado altamente optimizable. Constantemente estamos intentando acaparar todos los espacios publicitarios habidos y por haber, y la privacidad lo que nos está permitiendo es ser más conscientes de qué quieren nuestros usuarios, con lo cual es un punto extra de optimización en esa inversión y de tomar decisiones más acertadas a la hora de saber a quién tenemos que impactar, a quién no, y de utilizar mejor el recurso que tenemos en las manos. Muy bien. Entonces, ¿está la empresa realmente preparada para escuchar al usuario o usuaria que quiere exponer su información? ¿O es una pregunta hasta un poco metafísica ahora? Pues probablemente es más metafísica que cualquier otra cosa. Y aunque aquí me encantaría decirte que efectivamente las empresas tienen una madurez operativa que les permite activar la información que reciben de forma constante por parte de sus usuarios, tengo que decirte que considero que no es así y que todavía estamos en un punto en el que hay muchísimo margen de mejora, no solamente en términos de la gestión de experiencias y de personalización, sino también en términos de la gestión de la privacidad de nuestros usuarios. Como punto positivo igualmente te diría que durante los últimos años las empresas han dedicado grandes esfuerzos a transformarse digitalmente para poder de verdad hacer un uso adecuado de toda esa información que reciben y para cumplir con las expectativas que tienen los clientes y los usuarios de ellas. Claro. Es que a veces me planteo esto, ¿no? Como hasta la fecha hemos estado recabando un montón de información y pensando, bueno, ya haremos algo con ella. La ponemos aquí y esto nos hará más inteligentes, más capaces, optimizaremos recursos. Y al final esto lo que termina dando forma es a ciertas palancas que llamamos de activación, ¿verdad? O de inteligencia de negocio. Pero la forma en la que lo traducimos a valor está muy limitada por la operativa del negocio. El negocio no está montado para ser tan flexible y adaptado a ese dato que recabamos. Y me pregunto, ¿todavía menos lo estará a un dato que todavía no sabemos cuál será si es la persona, ¿verdad?, el cliente quien decide? Claro, aquí estás tocando un tema muy interesante y es cómo durante muchísimos años las empresas se han dedicado a recoger datos en cantidad y han dejado de lado la calidad y la estrategia y la propuesta de valor de esa recogida de datos. Y en algún momento he tenido la oportunidad de comentar contigo todo lo relacionado con el data surplus. Y lo que hay detrás de esa idea del data surplus es que tener un exceso de información lo que te permite es tomar mejores decisiones o te permite a la vez, digamos, conocer mejor a tus usuarios y entender mejor el comportamiento que realizan tus usuarios en tus entornos digitales. Pero me complace decirte
que encuentro que está habiendo un cambio de paradigma y está habiendo un cambio de mentalidad en el sentido de que las empresas entienden y están empezando a entender que más allá de la cantidad del dato, se deben fijar en la calidad del dato y en la estrategia de activación. Y no solamente en esto, sino también en el propósito de la recogida de esa información. Y aquí te voy a hacer referencia a un artículo que estuve leyendo recientemente sobre Accenture, en el que se tocaban distintos temas muy enfocados a cómo las empresas deberían ver a sus usuarios. Y en este sentido lo que se decía era que las empresas debían ver a los usuarios como personas y no como patrones, que efectivamente es como nos hemos acostumbrado a ver a esas personas o a esos usuarios que interactúan con nuestros activos digitales. Pero no hay que olvidarnos que al final, en el otro lado de la pantalla, lo que hay es un humano, una personita, realizando determinadas interacciones con una página web. Y el concepto que hay detrás de todo este artículo que te comento es que las marcas deben aprender a utilizar el dato de forma responsable y respetuosa. Y se hace referencia a una frase que alguna vez te he escuchado a ti también, y es que el hecho de que puedas no quiere decir que debes. Y como marcas tenemos la capacidad de recoger toda la información que nos van dejando los usuarios en esas interacciones que tienen con nuestros activos digitales. Pero eso en ningún caso significa que deba ser recogido, almacenado o analizado, porque a lo mejor no tiene valor para el usuario y a lo mejor tampoco tiene valor para nuestra marca. Y ahí es donde cabe preguntarse por qué lo vamos a recoger y qué sentido tiene, qué valor va a aportar que recojamos esa información, principalmente. Muy bien, entonces estaba pensando, justo si vamos en esa dirección, ahora que los navegadores anuncian que en 2 años, bueno, Chrome, ¿no?, que domina, y más aún en España, que domina a nivel de cuota de navegador, anuncia que en 2 años, es un tema un poco manido, lo hemos tocado varias veces aquí en el podcast y fuera en el entorno de marketing, technology, etcétera, pero sigue ahí, ¿no? En 2 años cookies de tercera parte se irán. Y entonces la pregunta es, parece que rompen una lanza en favor del usuario, ¿es así? Sergio, discrepo totalmente. A ver, aquí hay un punto muy interesante y es que estamos ante un caso muy interesante de marketing puro, ¿vale? O sea, lo que nos estamos encontrando es Apple, Google, Mozilla, que están haciendo una campaña espectacular a favor de la privacidad de datos, pero lo que hay en el fondo de la situación no es más que un deseo de acaparar esos datos, de centralizarlos, de cerrarlos y de crear más jardines amurallados. Están saliendo básicamente oligopolios de datos y nos estamos yendo hacia un punto en el que los usuarios en realidad no es que vayan a tener más privacidad, van a tener menos impactos publicitarios probablemente porque van a tener, o sea, con el cambio lo que va a pasar es que muchísimos publishers van a dejar de tener acceso a la información, con lo cual no van a poder hacer el típico retargeting que se hace en la actualidad. Pero la información va a seguir estando disponible para Google y va a seguir estando disponible para Apple. Toda esta información, o sea, no es que ellos estén dejando de recogerla, simplemente la están cerrando a otros competidores. Lo cual ahí discrepo en que la lanza sea a favor del usuario. O sea, es una lanza más a favor de su negocio, una lanza a favor de seguir mejorando sus ingresos de publicidad, porque te obligan básicamente a pasar 100% por todo su stack, a utilizar todas sus plataformas si quieres seguir formando parte de todo el entramado de publicidad personalizada que puede haber en el mundo digital. Y es un tema, es hasta bonito ver cómo lo publicitan, porque no sé si has tenido la oportunidad de ver alguno de los vídeos que ha sacado recientemente Apple, sí, mencionando la nota que hay detrás es algo tipo Apple is privacy o algo por el estilo, pero por detrás hay simplemente un deseo de mejorar su negocio. Claro, tú lo has dicho, sí. Hemos hablado muchas veces de esto de Apple, y creo que Ben Thompson,
que leo mucho y tengo su newsletter por ahí, habla de este concepto de strategy credits, donde no te cuesta nada presumir de privacidad. Claro. Porque tu negocio está en que ya tienes la relación de identidad con la persona física. En el caso de Apple es que estás vendiendo, incluso estás haciendo que la privacidad sea un lujo, porque quien se puede pagar un teléfono de 1.000 euros, de repente tiene más privacidad. Entonces tiene connotaciones bastante negativas, y además el hecho de que estén enarbolando algo que ya es va paralelo a la naturaleza de su negocio, ¿no? Es muy fácil enarbolarlo cuando no eres Facebook. Entonces tiene su cinismo en la parte del rol de Apple, y además cómo la versión de privacidad es la suya, y cómo incluso se ha demostrado que a veces otros entornos eran más privados que Apple. Me estoy acordando del juicio reciente a creo que se llama Roger Stone, el colaborador de Trump, donde al final le han pillado, a pesar de que todas las comunicaciones las hacía por WhatsApp, que están encriptadas, le pillaron porque hacía el backup en Apple iCloud. Curioso, ¿no? Vale, entonces esto me lleva a pensar también más cosas, ¿no? Parece que hay mucha gente que está buscando la alternativa a ese oligopolio, sacando soluciones propias de identidad, no solo propias en cuanto a anunciante o a marca, sino propias en cuanto a intermediario que quiere dar el servicio de identidad a múltiples marcas. ¿Qué te parece eso? Claro que sí. Te comento qué me parece, pero antes que nada te voy a decir cuáles son las dos ideas que se me vienen a la mente cuando me haces este planteamiento. Por un lado pienso en el Zero Party Data y en el dato declarado, y por otro pienso en las Data Alliances que están surgiendo a raíz del anuncio de Google de capar las cookies de tercera parte. Y aquí lo que te diría es que la opción 1, digamos, me pareció una opción totalmente válida para volver a empoderar al usuario con el ownership de su dato, porque no solamente le estás dando la posibilidad de que decida exactamente qué es lo que quiere compartir, sino con quién lo quiere compartir. Y como te digo, me parece una opción muy interesante de cara a establecer unas conversaciones mucho más valiosas con nuestros usuarios. En cuanto a la segunda opción, lo que encuentro es que se está planteando una especie de intento de aferrarse a lo que tenemos a día de hoy, cuando en realidad posiblemente no nos hemos parado a pensar si lo que tenemos actualmente es de verdad lo que queremos seguir arrastrando hacia el futuro. Y me gusta pensar que todo este reto que nos plantea Google con el capado de las cookies de tercera parte, en realidad lo que nos va a traer o lo que va a dar lugar es a un gran cambio en cuanto a la forma que tenemos de comunicarnos con nuestros usuarios. Y aquí hay algo que me gustaría recalcar, y es que todos los cambios que hemos estado mencionando hasta ahora en navegadores afectan principalmente a todo el entorno de tercera parte. Pero el entorno de primera parte, ese entorno que tú controlas en tus activos digitales, sigue estando casi intacto. Con lo cual, las empresas siguen teniendo una gran posibilidad de establecer conversaciones directas y personalizadas con sus usuarios en los activos digitales que controlan. Y considero que efectivamente este es el camino por el que tenemos que tirar, más allá de intentar crear alianzas para mantener o intentar arrastrar más allá en el tiempo lo que conocemos y lo que tenemos a día de hoy. Muy bien. Vale, entonces si tiramos por ese camino, parece que la empresa poco a poco se va preparando para ese escenario, ¿verdad?, de relación realmente entre iguales. ¿Está el usuario preparado? Te diría que a día de hoy los usuarios tampoco están 100% preparados para todo lo relacionado con privacidad de datos. Y esto te lo digo por algo interesante que he estado viendo últimamente en Google Trends. Me ha dado por ver cómo ha evolucionado el interés específicamente en el término de búsqueda que es data privacy. Y miraba cómo desde 2004 hasta el presente, data privacy está en pleno auge. O sea, lo ves y dices, jolines, a la gente le interesa un montón la privacidad de datos. Pero cuando relativizas el término y empiezas a compararlo con otras búsquedas muy, muy aleatorias, ¿vale? O sea, búsquedas del tipo data privacy contra Taylor Swift, o data privacy contra cómo perder peso,
cosas de este tipo, o sea, lo que ves es que en realidad se aplana por completo ese peso que tiene la privacidad de datos en comparación con el otro término de búsqueda. Y esto es algo que al final simplemente refleja cómo efectivamente con el paso del tiempo hay muchísimo más interés en relación a este tema, pero estamos muy lejos del punto ideal, porque desafortunadamente, o sea, nuestra sociedad tiende a fiarse muchísimo de la intuición, a fiarse muchísimo del histórico, a confiar plenamente en lo que ve a simple vista, a querer resultados más inmediatos y no nos interesamos por ver qué hay más allá, ¿vale? Y después pasan pues cosas como las que pasan con Facebook y nos empezamos a preguntar cómo es posible que haya podido pasar, pero básicamente ha podido pasar porque en algún momento alguien empezó a darle a aceptar a todo sin leer qué había más allá de lo que estaba aceptando. Y es el problema o el punto en el que nos encontramos, básicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque de repente se abre un doble frente. Por un lado, como empresas, la empresa tiene que adaptarse y prepararse y estar abriendo todos sus poros a una relación entre iguales y yendo hacia esa centralidad en el cliente donde privacidad podría ser una parte de ello, un camino hacia ello. Pero por otro lado, el usuario no está preparado, con lo cual la propia empresa parece que tiene la carga de responsabilidad de formar y educar al usuario para que esté al mismo nivel. Esto es lo más paradójico. Parece que ya se ha asumido el rol de un poco de rebaño frente al pastor. Y ahora hay que decirle, esto suena terrible, pero decirle al rebaño, no eres rebaño, tú eres otro pastor. Esa idea me ha gustado muchísimo y te la voy a robar para mi respuesta, porque considero que es clave que efectivamente las empresas y los usuarios se hablen de tú a tú y se hablen de pastor a pastor, porque constantemente estamos hablando del marketing relacional y de mejorar la relación con nuestros clientes y con nuestros usuarios. Y es que efectivamente hay una relación, o sea, existe una relación y en las relaciones las responsabilidades son compartidas. Y lo que nos estamos encontrando es efectivamente una balanza en la que la responsabilidad se decanta hacia la empresa y se espera que sea la empresa la que tome la iniciativa en términos de ser más transparente, de ser más consistente con sus mensajes para que al usuario le quede claro de qué va todo lo de privacidad. Y hasta cierto punto me parece justísimo que se le exija esto a las empresas. Y es más, leyes como GDPR lo que consiguieron cuando se pusieron en marcha fue conseguir que las empresas hicieran un esfuerzo por ser más transparentes y más claras con los mensajes que estaban comunicando. Ahora bien, desde el lado del usuario es clave también que exista un interés y que exista una iniciativa por entender de qué va ese tema de privacidad. Porque lo que no nos puede pasar es que volvamos a caer en la misma trampa que caíamos cuando las personas se iban a firmar una hipoteca sin saber de qué iban las cláusulas que les estaban poniendo en la hipoteca. Y mi preocupación principal en este punto es que siento que estamos llegando al mismo caso, con repercusiones muy distintas obviamente, pero la gente no lee lo que le están pidiendo y esto es lo que da lugar a que después se den casos como el de Facebook, por ejemplo. Y aquí ni mucho menos quiero sonar alarmista porque efectivamente considero que la gran mayoría de empresas, las empresas de a pie, no van a recoger tu dato con el objetivo de robarte tu identidad o de vender la información o de hacer un uso inadecuado de esa información que le estás dando. Es más, el principal objetivo que las empresas tienen cuando recogen información es entender mejor al usuario para conseguir darle una experiencia más personalizada y para conseguir entablar una conversación que sea muchísimo más interesante para ambas partes. Con lo cual, para mí el problema no está en la empresa de a pie. El problema está en las pequeñas empresas, en esos pequeños casos que surgen de vez en cuando y que surgen porque a todos se nos pasa leer qué es lo que estamos aceptando cuando le damos al botón de aceptar.
Y lo que hay detrás de todo esto es que efectivamente durante muchísimos años ha sido muy complicado leer y entender de qué van las políticas de privacidad y de qué va el tema de las cookies, y ni mucho menos estoy pidiendo que la gente entienda en detalle qué es una cookie, cómo se recoge, cuál es la finalidad y demás, pero hay un mínimo de entendimiento que todos tendríamos que tener porque estamos hablando de nuestros datos, Sergio, y es un tema de ser conscientes simplemente de qué se hace con mi información una vez que yo voy a una página web y le doy al botón aceptar. Claro, esto me recuerda a un estudio reciente que había leído acerca de esto, de patrones de conversión y configuración, y claro, nadie toca nada porque nadie lo entiende. Con lo cual, claro, si nos fuéramos a poner en el lado del usuario, es verdad que hasta ahora esto era tan críptico que no es algo exclusivo de la privacidad. Siempre ha habido unas fórmulas de protección del consumidor frente a contrato de adhesión cuando algo era excesivamente complejo. Y hace poco yo ponía el ejemplo de los productos farmacéuticos sujetos a una prescripción. Llega hasta un límite la comprensión de cualquier persona en la calle. Esto es muy técnico, entender qué es una cookie, ¿verdad? Entonces es verdad que en esto sí la Comisión Europea de partida se hizo eco antes de sacar incluso el borrador del GDPR, y que ya en el GDPR tenemos estas exigencias de lenguaje claro y sencillo. Esta vez se hizo mucho énfasis además en que fuera claro y sencillo, nada de abogado para abogado, aunque parece que seguimos ahí, en que la política de privacidad es más por miedo a lo que te diga una agencia supervisora y otro colega abogado en el otro lado, que por verdadera intención de ser claritos. Pero hay gente que empieza a hacerlo bien, Sí que es verdad que hay gente que empieza a tener incluso dos versiones de la política de cookies y de privacidad. Una, para que todo el mundo la entienda, tipo Spotify, por ejemplo. Y otra, para el abogado. Oye, si quieres toda la prosa y toda la literatura y todas las menciones del GDPR, toma, pumba, aquí. Si quieres algo clarito que se entiende, aquí va otra versión, incluso con tipo de letra más grande, que se navega bien. Pero hasta ahora no ha habido mucho esfuerzo en eso, en salvaguardar al consumidor del contrato de adhesión, que ha sido parte del sistema, ¿no? En todos los lados. Lo que acabas de comentar, Sergio, es súper llamativo porque es verdad que nos hemos acostumbrado a reaccionar más que a ser proactivos, ¿vale? Y estamos en un punto en el que, y principalmente cuando se lanzó GDPR, lo que buscaban las empresas era intentar cumplir con la ley y intentar redactar el mensaje de tal forma que los usuarios entraran y aceptaran, y perder el mínimo de usuarios posibles o de aceptaciones posibles, pero esto va muy en línea con lo que te comentaba al principio de esa optimización de la inversión, y es que al final, si tú eres capaz de comunicar claramente a tus usuarios de qué va la privacidad de datos, qué vas a hacer con su información, cómo puede ser esa información o el uso que tú hagas de esos datos, cómo puede ser útil para ellos, y ven valor en lo que les estás ofreciendo y te dan un consentimiento que de verdad va alineado con sus intereses, o sea, no hay cosa más bonita que esto. Y te lo digo en serio, porque va a ser la forma más sencilla de que puedas segmentar a tus usuarios. Pero si por el contrario lo que tú estás persiguiendo es que todo el mundo te diga que sí, claro, vas a estar tirando inversión. O sea, va a ser ir de nuevo a todos los espacios publicitarios, a intentar cazar a todos los usuarios que han pasado por tu página web, que no tenían ni idea de que estaban aceptando cuando le dieron al botón aceptar. Porque tu objetivo, más allá de ser claro y de despertar un interés en privacidad, se basaba en conseguir que te dijeran que sí. Claro. Y ese no debería ser el objetivo de las empresas. Muy bien, justo. Y está pensando qué negativo es, qué pernicioso es, ¿verdad? Para la empresa que lo intente hacer bien, con estos esfuerzos que me decías que vosotros hacéis. Y al final, qué negativo es que precisamente porque todo termina siendo un juego de ver quién recaba un consentimiento con un cierto umbral que parece que ya pasas por ahí y cumples la ley, qué negativo es que te metan en el mismo cubo que en tonos muchísimo menos éticos, donde sí que se busca recabar el dato a toda costa porque el negocio sí está en la compraventa del dato a granel. Y estoy pensando en estas aplicaciones que hace poco hablamos bastante de aplicaciones dirigidas a público infantil, además, donde prácticamente es un muro de consentimiento, lo que ahora se llama el consent wall, donde tú no puedes jugar al juego si no aceptas primero las condiciones de privacidad y del juego.
las de privacidad. Esto se tocó muy ligeramente en esta sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no llegó al fondo. Pero realmente el muro de consentimiento es terrible, porque instalas un juego en el teléfono, en tu teléfono, para los niños. Los niños son los que van a jugar. Solo se puede aceptar para poder jugar, y una vez que aceptas, el dato se está vendiendo al mercado de compraventa de datos. El destino final, la forma de la que vive esta aplicación, muchas de ellas, no es de la publicidad porque no da suficiente dinero, no es de cobrarte porque nadie lo paga, incluso cuando lo piden, sino que es de venderlo en el mercado externo para que termine alimentando onboarding, enriquecimiento de audiencias, etcétera. Parece fascinante que esto se apoya en el mismo nivel de consentimiento, las mismas prácticas, que aquello que hace quien realmente quiere tener una relación sincera de primera parte con la audiencia. Totalmente. O sea, y es que en realidad no deja de llamarme la atención que este tipo de prácticas sigan existiendo, porque si todos los usuarios fuéramos más conscientes de qué nos están exigiendo o qué hay detrás de esa aceptación que nos está pidiendo una empresa cuando nos dice, no, si quieres utilizar mi producto, acéptame estas condiciones que te estoy dando de privacidad. Y si nos tomáramos el trabajo de leer los términos y condiciones, probablemente la mayoría de nosotros diríamos no, porque no quiero que vayas por la vida vendiendo mis datos. No porque a lo mejor en mi cabeza esté que vas a venir mañana a robarme mi identidad, ni porque se me vengan 1000 cosas malas a la cabeza relacionadas con esto, sino porque simplemente quiero utilizar tu app. O sea, no tienes por qué vender mi información para sacar negocio o para sacar tajada de mi uso de tu app, ¿sabes? Claro. Y claro, al final todo se basa de nuevo en informarte y en saber qué está haciendo la gente con tus datos. De esto también está el caso súper interesante de Cambridge Analytica, que llama mucho la atención ver cómo solamente consiguiendo que, si no voy mal, eran unas 270.000 personas que se descargaron la app, consiguieron acceso a más de 50 millones de cuentas en Facebook, porque después cuando la gente se leyó las condiciones, o sea, alguno se tomó el trabajo de leer las condiciones, vieron que efectivamente dándole acceso, o aceptando sus condiciones, estaban dando acceso no solamente a su cuenta, sino a la de todos sus amigos en Facebook. Y ahí empezó todo el escándalo de Cambridge Analytica, el escándalo de Facebook, pero que a la vez cuando se lo preguntas a la gente, hay muchísimas personas que no conocen de qué va el escándalo de Cambridge Analytica. Y volvemos a ese punto de desconocimiento, de desinformación, Sergio, de que somos humanos y pasamos un poco por encima sobre esas cosas que a lo mejor nos podrían representar un problema en algún punto de nuestra vida. Lo pasamos de reojo y decimos, bueno, ya si pasa algo lo miraré más en detalle. Ya, a lo mejor no, ni lo miraré, pero vamos pasando un poco de este tipo de temas y al final son cosas que nos pueden tocar en algún momento. Y es interesante estar enterado al menos. Es verdad, falta todavía más información en ese punto, que la gente quiere saber cuál es la repercusión final posible, porque es muy fácil pensar, a ver, yo no soy tan importante, ¿sabes? Que saquen mis datos por ahí. La gente ve un problema de confidencialidad por un lado, otro de seguridad, que son paralelos a privacidad, pero no necesariamente lo mismo. Y al final, y privacidad está anclada en las dos cosas, pero puede ir mucho más allá. El hecho de que tu información esté expuesta y de que un día condicione tus decisiones y tus posibilidades y las de los que te rodean por la información que hoy has expuesto, y que esas correlaciones múltiples y todo lo que tú quieras terminen mostrando un perfil que ahora no querías exponer, porque no eres consciente ahora de las consecuencias finales. Es una cosa difícil de visualizar y de explicar. A lo mejor un día dedicamos un programa a eso concretamente, a las repercusiones finales. Sí, pero aquí mira, me acuerdo que tuviste también una invitada en Masters of Privacy que comentaba justo esto, o sea, él pensaba que no era tan importante como para que una empresa viniera a robarle su identidad. Y yo también lo creo. O sea, Frank Carreras. Sí, o sea, creo de verdad que nadie va a venir a robar mi identidad, pero y también creo que hay noticias muy alarmistas relacionadas con todo lo que se puede hacer con el dato y demás. Y vuelvo y te repito que hay muchísimas, o sea, la gran mayoría de empresas, o sea, un 99,9% de las empresas
lo único que quieren es recopilar datos para establecer una conversación más interesante con sus usuarios. Pero hay casos, o sea, se han dado casos como el de Cambridge Analytica y el caso de Facebook, que al final dejan a todo el mundo data-driven en una posición fea, en una posición en la que dices, jolines, y si vuelve a pasar algo de este tipo, porque ya estás jugando con las decisiones políticas de las personas. Pues Joana, esto me trae a colación un artículo que aparecía el otro día en el Economist, dentro del especial de Data Economy. Okay. Y hablando de si deberíamos subir toda la nube, toda esta información y todo lo que recabamos a nuestro repositorio central para poder activarlo y aplicar inteligencia analítica, o tiene más sentido no asumir tanto riesgo y dejar que esto suceda allí donde se recaba el dato, allí donde se activa, allí donde está el ciudadano / cliente / usuaria. ¿Qué te parece esa posibilidad? Pues Sergio, en este sentido te diría que todo radica en la latencia y en la velocidad que queramos imprimirle a la activación del dato que estamos recibiendo. La gran ventaja de utilizar datos en Edge es que tenemos esa posibilidad de activar el dato inmediatamente. O sea, de que en ese momento en el que el usuario declara determinado tipo de información, somos capaces de hacer uso de esa información, de activarla y de utilizarla. Y lo que pasa con la nube es que desde mi punto de vista es una opción complementaria a lo que acabamos de comentar de Edge. Pero tiene un problema y es que las acciones no se pueden llevar a cabo en real time, porque hay una parte de gestión del dato, de procesamiento, de análisis que se realiza fuera del punto de contacto que estás teniendo con el usuario. Y ojo que muchísimos insights de los que recogemos sobre nuestros usuarios probablemente no podrán ser activados en tiempo real, con lo cual en sí no representa un problema. El problema, desde mi punto de vista, se crea en el momento en el que le estás dando acceso o estás añadiendo nuevos eslabones en la cadena de custodia de los datos. Y aquí lo que está pasando es que cuando subes los datos a la nube, le das acceso al proveedor de turno a toda esa información de tus usuarios. Y obviamente hay contratos por el medio que te protegen y demás, pero el dato queda en la nube y sale de tus servidores y de tu control. Lo que pasa con esto también es que es un riesgo que las empresas están dispuestas a asumir. Pero considero que aquellas que están dispuestas a asumirlo tienen que ser muy conscientes de qué dato están subiendo a la nube. Y esto va muy alineado con lo que comentábamos previamente de esa toma de decisiones en cuanto a qué dato voy a recoger y qué propósito hay detrás de la recogida de ese dato. Porque por ponernos a recoger podemos recoger cualquier tipo de información que pase por nuestra página web. Pero ¿tiene sentido? Vamos a utilizar este tipo de información y no solo esto, sino cuán sensible es la información que estamos recogiendo para que sepamos y tengamos presente que después esta información se va a enviar a una nube en la que nosotros perdemos control en cierta medida de lo que se hace o se deja de hacer con este dato. Te voy a hacer una última pregunta. Todo el mundo está hablando de privacidad desde el diseño, que realmente la frase completa es privacidad desde el diseño y por defecto, tal y como aparece en la ley, artículo 25 GDPR, pero ya estaba antes, como sabes, o te sonará, la Autoridad de Protección de Datos de Ontario había sacado el concepto en su día, Privacy by Design, ahora es Privacy by Design and by Default. Y claro, esto entraña ciertos principios y uno de ellos es no recabes lo que no necesitas ahora, otro de ellos es intenta no recabes el dato que puede identificar a la gente si puedes ya trabajar con ello de forma anonimizada o pseudonimizada, en fin, ahí no retengas la información más allá de lo estrictamente necesario. Y hasta ahora era como una especie de deseo y de nivel adicional, nivel complementario, como decíamos en el colegio con los exámenes y las pruebas especiales. Pero hay una multa ya. La primera multa de la Autoridad Romana de la Competencia fue una empresa por no cumplir Privacy by Design y la gente ya se lleva las manos a la cabeza. Esto es otro nivel más. ¿Tú crees realmente que llegaremos a ese punto en el que las empresas estén preparadas para pensar desde el principio la concepción de servicios y productos bajo privacidades del diseño y por defecto?
Llegaremos, o sea, creo que llegaremos porque hemos tocado en varios puntos a lo largo del podcast que los humanos solemos aprender un poco a base de golpes, digamos. Y el hecho de que estén empezando a salir las primeras multas creo que hace que muchísimas empresas se cuestionen qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo lo pueden mejorar. Desde que salió GDPR, no habíamos tenido, todas las empresas habían estado muy expectantes, viendo, vale, ¿qué pasa? ¿Va a haber alguna multa? ¿No va a haber multas? ¿Cómo se lo van a tomar? Y durante mucho tiempo estuvimos muy relajados, pero es verdad que ahora se empiezan a tomar medidas y esto hace que finalmente, pues las cosas se tomen más en serio, que es como funcionamos. O sea, al final el hecho de que existan leyes, de que existan multas, de que existan todas estas cosas, todo esto existe porque funcionamos así, los humanos, y un poco también las empresas. Entonces, lo que te diría es que llegaremos, que no estamos 100% allí, como comentábamos también al principio, pero creo que muchísimas empresas ya están haciendo el esfuerzo desde un primer momento, hacer ese pensamiento de vamos a implementar o a desarrollar nuestros próximos proyectos en base a un privacy by design. Porque al final es el enfoque creo que es un enfoque muy eficiente, Sergio, en el que de verdad piensas antes de empezar a desarrollar qué es lo que necesitas, para qué lo necesitas, y le pones un propósito a la información que vas a recoger, que en realidad es lo más importante, o sea, no recoger por recoger. Vale, un par de libros que nos recomendarías o lecturas que recomendarías a los oyentes, por favor. Vale, mira, aquí tengo 2 recomendaciones, Sergio. Por un lado, te voy a recomendar uno que se llama Rebel Talent, y el segundo que te voy a recomendar es How Nonconformists Move the World, ¿vale? Y los 2 libros lo que persiguen es una idea de haz cosas diferentes, piensa de forma diferente, o sea, salte de ese cubo mental que tienes, de esas ideas súper estructuradas que tienes, porque el mundo está cambiando. Muchas gracias, Joana, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Sergio. Bien, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés, en Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.